¿Qué tal, gente? ¿Qué tal sean todos y todas? Bienvenidos acá a mi canal de fútbol, noticias del Real Madrid. En este caso tocaremos un poco también acerca de la última hora del Fútbol Club Barcelona. Vamos con respecto a las mejores noticias del Real Madrid el día de hoy, pero antes de que empecemos, recuerden suscribirse a mi canal de fútbol, los que no lo estén, y de esta manera me apoyarán muchísimo dándole un enorme like a este video. Y sin más preámbulo, comencemos, señores. La primera y gran noticia del Real Madrid el día de hoy ha sido sin más que decir, ¿no? La renovación del alemán Toni Kroos, que bueno, que tenía al madridismo en vilo, el mediocampista alemán, no se sabía si iba a renovar o no. Hace 2 meses aparentemente tuvo una conversación con Florentino Pérez para renovar con el conjunto merengue por una temporada más, y el día de hoy el Real Madrid emitió un comunicado en su cuenta oficial de Twitter anunciando la renovación del jugador alemán por una temporada más. De esta manera, el jugador alemán sería su 10ª temporada en el conjunto merengue, un jugador que la verdad es que ha tenido unos años maravillosos en la institución, logrando diversos títulos como esas 3 Champions consecutivas. La verdad es que es una gran noticia para el Real Madrid la renovación de Toni Kroos, un jugador con mucha experiencia, un jugador con mucha jerarquía y con capitanía dentro del vestuario, ¿no? Que se necesita ante la marcha de Karim Benzema. De esta manera, como madridista, muy feliz por la renovación del del jugador teutón. La verdad es que esperemos que Luka Modric también renueve con el Real Madrid, que de esta manera aún no se ha hecho oficial, como la que sí se hizo oficial el día de hoy, Toni Kroos. Y la otra noticia que quería comentarles también ha sido de que al parecer Dani Ceballos está muy cerca de renovar con el conjunto merengue. El mediocampista español al parecer renovaría por 3 temporadas con el conjunto merengue, sería hasta 2027, y la verdad es que yo creo que, en mi opinión, Dani Ceballos también debería renovar. Es un jugador muy joven, con mucha proyección, y que esta temporada ha ido de menos a más. Un jugador muy importante en la Casa Blanca y que será más fundamental cuando el jugador alemán Toni Kroos y el jugador croata Luka Modric se terminen marchando del Real Madrid para la próxima campaña, que es lo más probable, ¿no? En este caso, Toni Kroos ha reiterado en diversos momentos, en diversos medios públicamente allá en Alemania, que su deseo es retirarse en el Real Madrid. No quiere irse al fútbol árabe, no le interesa marcharse a otro club que no sea retirarse en el conjunto merengue. De esta manera, muy contento por estas ambas renovaciones. En este caso, la de Toni Kroos ya es oficial el día de hoy, y falta saber en qué momento o en qué lugar o día, mejor dicho, será oficial la renovación de Dani Ceballos, un jugador que será sin duda determinante junto a los Tchouaméni, Camavinga, Fede y el más reciente flamante fichaje de Florentino Pérez, el inglés y el británico Jude Bellingham. De esta manera, estas son las dos grandes noticias del Real Madrid el día de hoy, esperando que el conjunto merengue logre contratar un delantero centro, ya que, bueno, el día de ayer se presentó a José Lu Matos, el delantero de 33 años de la selección de España, un jugador madridista de todo corazón, que vuelve al Chamartín, que vuelve al Santiago Bernabéu tras su brillante paso en el Español, que bueno, lamentablemente pasaron a segunda división. Y bueno, viendo las ventas las salidas, mejor dicho, de Mariano, de Eden Hazard y de Karim Benzema, que no renovó con el conjunto merengue, este era un fichaje prioritario, un fichaje muy importante. De igual manera, hace falta fichar un delantero top, señores. Sí, sí o sí. Vamos a ver qué nos depara en este mercado. Quedan todavía 2 meses, falta mucho todavía. Yo creo que Florentino Pérez nos tiene por ahí una sorpresita. Veremos cuál es el delantero que ocupará esa desmarcación de 9, esa camiseta que tanta historia tiene en el Real Madrid, que es el número 9, el dorsal número 9, que como muy bien lo saben todos, Karim Benzema se marchó y quedó ese dorsal sin jugador, ¿no? Esperemos que Kylian Mbappé llegue al Real Madrid. Veremos, por ahora no es un hecho, pero hay muchas informaciones que apuntan que al parecer el jugador no va a renovar con el Paris Saint-Germain, y su mamá estaría forzando su salida del conjunto parisino. El Paris Saint-Germain parece que lo tendría que vender, ya que si no renueva, para el próximo año se marcharía gratis, ¿no? Entonces no creo que sea negocio para el conjunto parisino. Dicen que pedirán entre 150 a 200 millones esta temporada
por el crack francés. La verdad es que los vale, es un jugador que sin duda marcará una época en los próximos años junto a Erling Haaland y otros futbolistas. La verdad es que los vale. Yo creo que Kylian Mbappé pudiera llegar al Real Madrid. Yo creo que esta es la oportunidad perfecta. Ya no está Karim Benzema, Kylian Mbappé ya no va a renovar con el Paris Saint-Germain. Veremos qué sucede en los próximos días. Serán determinantes. Y la otra noticia que quería compartir con ustedes con respecto a nuestro rival, el Fútbol Club Barcelona, el día de hoy ha logrado hacer un fichajazo, su primera gran incorporación de cara a la próxima campaña, y es la del alemán Ilkay Gundogan, exjugador del Borussia Dortmund, que por cierto en su momento fue pretendido por Florentino Pérez hace muchísimos años atrás, cuando deslumbró con el campeón de Alemania, ¿no? El Borussia Dortmund en ese entonces estaba haciendo una temporada maravillosa, que por cierto nos eliminó en el 2013 al Real Madrid con una actuación soberbia de este futbolista recién fichaje, que no es oficial, por ahora no es oficial, pero en todos los medios lo han confirmado, tanto Marca como Mundo Deportivo, Sport y el reconocido periodista Fabrizio Romano han confirmado esta noticia el día de hoy. El acuerdo ya es inminente, ya es oficial, falta que lo oficialice el club, pero según diversos medios como Mundo Deportivo, como lo acabo de destacar, el jugador ya ha firmado en Múnich un contrato por 2 temporadas con el conjunto blaugrana, con una opción de una temporada más. Veremos, la verdad es que en mi opinión me parece que es un fichajazo total, un jugador todoterreno, box to box, que puede desempeñarse tanto de pivote como de interior, como de mediocampista adelantado, ¿no? O sea, puede jugar hasta de extremo. Gundogan lo llegó a hacer muchísimas veces en la selección alemana, y con el Manchester City de Pep Guardiola estuvimos viendo que tiene una demarcación un poco más adelantada en el pivote, en el que habitualmente estaba Rodri y John Stones. Entonces, bueno, veremos. La verdad es que es un fichajazo para el Fútbol Club Barcelona y para el proyecto que está creando Xavi Hernández, ¿no? Un mediocampo que junto a Pedri, De Jong y Gavi, la verdad es que da mucha ilusión a los culés, ¿no? Junto a, obviamente, el artillero Robert Lewandowski, que por cierto va a coincidir con Gundogan una vez más, ya que ambos coincidieron en esa gloriosa etapa en el Borussia Dortmund con Jürgen Klopp, ¿no? Entonces, bueno, veremos. La verdad es que es ilusionante para los culés este proyecto. Veremos qué sucede, ¿no? El otro futbolista que se ha ofrecido al Fútbol Club Barcelona y está loco por volver al Fútbol Club Barcelona es el brasileño Neymar. Al parecer el jugador no está cómodo en París, el Paris Saint-Germain ya le tiene precio. Veremos qué sucede al final con este futbolista, que la verdad es que su carrera deportiva ha ido de más a menos cada año que pasa. La verdad es que es un jugador que, en mi opinión, iba a llegar a ser uno de los mejores del mundo, pero lastimosamente no ha llevado una buena carrera deportiva, siempre en polémica, siempre en fiestas, y ha llevado una vida muy desliberada, ¿no? La verdad es que es un futbolista que la verdad es que es más lo que se escucha de él fuera del campo que dentro de los terrenos de juego. Entonces, bueno, veremos. De igual manera es un gran futbolista, es un jugador desequilibrante, que te puede marcar un goles que cualquier otro futbolista no lo puede hacer, o te puede marcar o determinar un partido en cualquier momento, ¿no? Yo creo que también puede ser un gran fichaje para el Fútbol Club Barcelona, un jugador que tiene creo que 28, 29 años, ya está casi en la etapa final de su carrera, pero tiene mucha experiencia el jugador Neymar Jr. Veremos qué al final sucede con este tema. Y de esta manera, señores, estas son las últimas 2 grandes noticias del conjunto del Barcelona, que es su flamante fichaje de Gundogan, un jugador con mucha experiencia de 32 años, un jugador que mínimo te puede destacar unas 2-3 temporadas. Me parece muy bien la incorporación del conjunto blaugrana, y viendo más aún su situación financiera, que no están para fichar jugadores de 50, 100 millones. Ya vimos anteriormente en las últimas 2 semanas que se interesaron, mejor dicho, en el jugador alemán Kimmich, pero el Bayern de Múnich no va a negociar de ninguna manera por el jugador alemán, por lo menos por estos momentos. Un jugador que estaba tasado entre 60 a 70 millones, y al mismo presidente del Bayern Múnich desmintió cualquier información, y el jugador no está en venta de ninguna manera, en lo absoluto. De esta manera el Barcelona ha apretado en las últimas semanas fuertemente por Gundogan, por cierto, campeón de Champions. Y bueno, la verdad es que es un gran fichaje, sin duda hay que reconocerlo y destacarlo, que una gran incorporación de cara a la próxima campaña. De esta manera, señores, espero que les haya gustado este contenido, este video, las últimas noticias del Real Madrid, las últimas noticias del Fútbol Club Barcelona el día de hoy,
Y si les gusta este tipo de contenido, recuerden suscribirse al canal y denle un enorme like. De esta manera me ayudarán bastante para seguir creciendo en este maravilloso mundo del fútbol. Y sin más que decir, me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima.